Determinar una fórmula para calcular la cantidad de sustancia de un elemento en términos de la cantidad de sustancia de un compuesto y otras variaciones de masa y número de entidades. Entonces, esto es básicamente reinterpretaciones de la ley de proporciones definidas interpretada molecularmente. Entonces, recuerde que el número de átomos de un elemento, J mayúscula, al interior de un compuesto, J minúscula, va a ser igual al subíndice de ese elemento en ese compuesto multiplicado por el número de moléculas del compuesto. Esa sería la expresión fundamental. Y podemos empezar a tener modificaciones. Por ejemplo, reinterpretar esta ley de proporciones definidas, pero para el parámetro cantidad de sustancia en lugar del parámetro número de entidades. Cuando queremos hacer eso, debemos recordar la tercera ley de Avogadro, que establece que número de entidades es igual al número de Avogadro multiplicado por la cantidad de sustancia. Por lo tanto, podemos reemplazar los números de entidades por el producto número de Avogadro y cantidad de sustancia. En este punto, como número de Avogadro se repite a ambos lados de la ecuación multiplicando, podemos cancelarlo, con lo cual obtenemos la ley de proporciones definidas, pero definida para la cantidad de sustancia. Ahora podemos tener casos intermedios entre esta situación y esta situación. Es decir, por ejemplo, que me den la cantidad de sustancia en moles y tengamos que calcular el número de átomos y viceversa. Que me den el número de moléculas y tener que calcular la cantidad de sustancia en moles. Para eso simplemente hacemos reemplazos parciales. Número de entidades se reemplaza por número de Avogadro multiplicado por cantidad de sustancia. De esta forma podemos calcular el número de átomos con los moles del compuesto. Y viceversa, reemplazamos cantidad de sustancia por el cociente, por el producto, cantidad de sustancia por el número de Avogadro y despejamos esa cantidad de sustancia pasando el número de Avogadro a dividir. Con lo cual obtenemos una función que nos permite calcular la cantidad de sustancia del elemento en el compuesto con el número de moléculas del compuesto. Adicionalmente a las situaciones entre número de entidades y cantidad de sustancia en moles, también podemos tener situaciones de cantidad de sustancia y masa. La situación completa es masa a masa. Entonces, para ese caso necesitamos la definición de masa molar, que establece en este caso que cantidad de sustancia es igual al cociente masa sobre la masa molar, para el compuesto y para el elemento. Lo único que queda es expresar la ecuación de manera elegante, con lo cual obtenemos una función que permite calcular la masa del elemento con la masa del compuesto, conociendo las masas molares y el subíndice, que es de hecho una de las formas originales de la ley de Prost de proporciones definidas, porque recuerde que la ley de proporciones definidas de Prost está definida es para el cociente de masas. La masa del elemento sobre la masa del compuesto era una proporción definida que se podía medir, porque las masas son valores que no necesitan una interpretación teórica. En esta fórmula podemos ver por qué este cociente es constante, porque el subíndice es constante, porque la masa molar de un elemento es constante y porque la masa molar de un compuesto es constante. Es por eso que ese cociente en la ley de Prost daba un valor constante. Aparte de la relación completa, masa a masa, podemos tener dos relaciones intermedias. Una que va de la masa del compuesto a la cantidad de sustancia del elemento y viceversa. Y para ello simplemente hacemos reemplazos parciales. La cantidad de sustancia del compuesto se puede reemplazar por el cociente masa dividido su masa molar. Y en este punto obtenemos una función que permite calcular los moles del elemento en términos de la masa en gramos del compuesto. Pero también podemos tener el caso recíproco, en la cual reemplazamos cantidad de sustancia del elemento por el cociente masa dividido la masa molar, y esa masa molar la pasamos a multiplicar. Con lo cual obtenemos una función que nos permite calcular la masa en gramos del elemento con los moles del compuesto. Para finalizar, también podríamos llegar a tener relaciones que van de masa a número de entidades, o viceversa. Entonces, por ejemplo, digamos que quiero calcular el número de átomos con la masa del compuesto. Lo primero que vamos a hacer es reemplazar
número de entidades por el producto número de Avogadro por cantidad de sustancia. Y luego cantidad de sustancia por el cociente masa dividido la masa molar. Con lo cual obtenemos la función que permite calcular el número de átomos de un elemento con la masa en gramos del compuesto. La relación inversa se obtiene reemplazando para el número de átomos con el número de moléculas. Es decir, calcular la masa del elemento con el número de moléculas del compuesto. Y en esencia es lo mismo, reemplazamos número de entidades, o en este caso número de átomos, por el producto cantidad de sustancia por número de Avogadro. Número de Avogadro pasa a dividir. A su vez reemplazamos cantidad de sustancia por el cociente masa dividido la masa molar. Y la masa molar del elemento que está dividiendo pasa a multiplicar. Con lo cual obtenemos la función que permite calcular la masa del elemento con el número de moléculas de la sustancia, conociendo la masa molar del elemento, el subíndice y el número de Avogadro. Aunque teóricamente también podríamos establecer otro tipo de relaciones, por ejemplo para relaciones volumétricas, vamos a dejar únicamente para las tres medidas de masa más comunes, es decir, número de entidades que serían átomos o moléculas, cantidad de sustancia que son los moles y la masa que son los gramos y sus variaciones. Entonces, esta lista de ecuaciones o formulario lo que nos dice es que pueden haber diversos tipos de enunciados. Y cada tipo de enunciado se resolverá con una ecuación diferente. El punto es saber elegir la ecuación para el enunciado que están dando. De hecho, algunas ecuaciones o enunciados son más comunes que otros. Por ejemplo, uno particularmente común es calcular el número de átomos del elemento con la cantidad de sustancia en moles del compuesto. Y su versión en masa también puede llegar a ser común, que es esta ecuación de acá, que permite calcular el número de átomos de un elemento con la masa en gramos del compuesto. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.